Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. ¿Qué hay después de la muerte? Existía en la tumba de Tutankamón una inscripción que maldecía a cualquiera que profanase su descanso eterno. Desde luego que los más jóvenes no lo recordarán, pero la gente como yo, que nació en el año 70, y por supuesto todos los que nacieron antes, le sonará la voz de esta cabecera de un programa mítico de televisión española, Más Allá, dirigido y presentado por Fernando Jiménez del Oso, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Este año 2025 nos acordamos de esos 20 años de su fallecimiento y queríamos dedicarle el cronovisor. Jesús Callejo y yo tuvimos la enorme suerte de poder trabajar con él, de poder convivir con él. Yo tuve la suerte de viajar a Egipto, hacer series de televisión, programas, bueno, y infinidad de vínculos afectivos, más allá del mundo laboral, que yo creo que nos puede aportar, ¿no? Para poder ofrecer una visión mucho más realista de la figura de Fernando Jiménez del Oso, que es lo que vamos a hacer en este merecido cronovisor. Pero, como siempre, será uno de los muchos más temas que trataremos aquí en este programa, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, Fernando Jiménez del Oso, el doctor Fernando Jiménez del Oso será el protagonista de este cronovisor. Fue pues todo un ídolo para tres generaciones, ¿no? Yo creo de los 70, 80 y 90, en todo aquello relacionado con el mundo del misterio, las grandes culturas del pasado, los misterios del hombre, etc. Hablaremos también de Cleopatra, a partir de esa exposición que se puede ver en Matadero a partir de estos días en Madrid, en el centro de Madrid, Cleopatra, la exposición inmersiva. Pues hemos hablado con Joy Llewellyn Jones sobre esas otras Cleopatras. Acaba de publicar un libro fantástico que merece la pena y nos sirve precisamente para conocer todo ese ambiente que había en la última dinastía de la historia de Egipto a partir del siglo III-II antes de nuestra era. Hablaremos también de uno de los personajes más carismáticos de la historia del crimen, en este caso en España, Roma Santa. Vamos a viajar a Galicia para conocer de primera mano cuáles eran esos secretos imbuidos en el mundo de la leyenda, de la tradición, y una personalidad también seguramente arrolladora de un personaje que marcó un poco ese mundo a caballo de la historia del crimen entre el siglo XIX y el siglo XX. Son estos unos de los pocos temas, ¿no?, que seguramente vamos a plantear muchísimos más aquí en este nuevo programa de Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos, prestos y dispuestos una semana más, en este caso para hablar de alguien que, quieras o no, no solo influyó en el mundo del misterio, sino también a nosotros a nivel personal. Desde luego que sí, se nos fue hace 20 años, cómo pasa el tiempo,
y la huella absolutamente profunda, no solamente en nuestra forma de conocer, en nuestra forma de entender el mundo que nos rodea, sino también la forma que nos influyó, en mi caso y en el tuyo también, siendo niños, con esos programas de televisión, en televisión española, hablando del mundo del misterio, de cosas desconocidas, que nos atrajo, ¿no? Y nos atrapó de una forma absolutamente apasionante, y que luego tuvimos la suerte, ¿no? de conocerlo y trabajar con él. Y bueno, pues es una de las etapas, como digo, más bonitas en este caso de mi vida, seguro que en la tuya también. Estamos hablando de Fernando Jiménez del Oso Panda, como yo le firmaba en los libros de broma, siempre le ponía para mi admirado y querido Fernando Jiménez del Oso Panda. No, y además que lo acogería con ese sentido del humor que le caracterizaba. Sí, yo creo que estamos hablando de eso, de uno de los referentes por excelencia, ¿no? Del mundo de eso que llamamos el misterio, a pesar de que el mundo del misterio es todo, porque él tocó todos los temas como tendría que ser. Y además un referente en la investigación y en la divulgación, porque tan importante es conocer esos temas como divulgarlos. Si encima eres doctor en psiquiatría, pues dices, hombre, no estamos hablando de un cantamañanas, no estamos hablando de alguien que se quiere enriquecer con estos temas, pues diciendo, pues eso, auténticas chorradas, ¿no? Todo lo contrario, lo que hizo fue dignificar algo que por entonces mucha gente sí consideraba que era una chorrada. Entonces, que él empiece a hablar con esa solemnidad, con esa forma de entonar las frases, cómo las construía, cómo miraba a la cámara, cómo tenía ese cigarrillo en la mano, ¿no? Que era una identidad suya propia y de todo el mundo, porque por entonces estaba permitido fumar y si salías en la tele como que te daba un toque, ¿no? De distinción. Entonces, toda esa forma de abordarlo, de cómo poco a poco unos temas por los que nadie daba prácticamente nada, porque él empieza en Todo es posible en domingo, una sección, estamos hablando de un programa del año 74, ni más ni menos, y empezó a gustar. Dice, hombre, ¿cómo lo cuenta este hombre? Y además es psiquiatra, sí, es psiquiatra. Él está licenciado en medicina y cirugía. Pues ¿cómo lo cuenta? Y además parece que se lo cree. Y no es que se lo creyera, es que lo contaba de tal manera, con tantos datos, dando nombres, incluso entrevistando a personas de referencia, que dices, hombre, pues si lo dice este hombre es que debe ser verdad. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que es lo que creó una escuela de cómo investigar y cómo transmitir estos datos. Hasta el punto de que incluso hay toda una especie de frase que se ha comentado a lo largo de los años, sobre todo en los años 80, que es cuando él fue famoso, que decía, si Fernando te lo dice o te lo explica, dice, es que necesitas creerlo por la forma en que lo está contando. Ya lo de menos es que sea verdad o sea mentira, pero lo cuenta de tal manera que tiene que ser cierto, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una de las claves de la identidad de su personalidad. Y esa personalidad pues incluían muchas cosas, no solo lo que él conocía, los viajes que él hizo, sino la curiosidad, el escepticismo. No olvidemos que él rechazaba los dogmatismos y siempre estaba intentando ponerse en una posición equidistante, pero también su bonomía, en fin, su humanismo, su honestidad a la hora de transmitirlo y, cómo no, esa voz grave, esa voz hipnótica que te hacía que estuvieras pegado al televisor para ver lo que nos contaba en cada semana. Así que efectivamente, a mí me pilló, por ejemplo, cuando él empieza más allá, yo tendría unos 17 años, tú eras mucho más joven, pero a mí empieza pues esa juventud efervescente donde me empiezan a picar pues el gusanillo de estos misterios. Y uno de los detonantes, evidentemente, fue él, y no solo sus programas de televisión, sino luego también sus libros, que yo creo que prácticamente tengo todos sus libros y muchos de ellos dedicados por él, claro. Claro que sí, yo creo que esta una de las claves es precisamente que él proponía los temas, él estaba convencido de algunas cosas, le gustaba también mucho desde el punto de vista antropológico y que él como psiquiatra bueno, pues analizarlo, ¿no? También hasta qué punto la psique humana podía generar una serie de fenómenos para poder explicar las visiones reales, absolutamente reales para el testigo. Él era muy abierto, ¿no? En todo tipo de perspectivas, pero sobre todo él nunca se decantaba y prefería proponer y que luego cada uno bueno, pues reflexionara y sacara sus propias conclusiones, ¿no? Que yo creo que es lo más importante y la clave del éxito de Fernando.
Bueno, Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí la máquina del tiempo, el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues la fecha es el 15 de enero de 1976. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Si hay un tema polémico, si hay un tema discutido entre la opinión pública en estos últimos años, es sin duda el tema de los ovnis. Nosotros vamos a tratar de este tema, pero vamos a hacerlo de una forma contraria. Vamos a partir de realidades indiscutibles. Mira, Jesús, hemos encendido la televisión. Estamos en un salón que parece tipo Benny Hill, con estos papeles pintados, con dibujos extraños, esta alfombra rara, esta televisión en blanco y negro, y estamos sintonizando. Mira, y ahí nos sale Fernando. Y este creo que es el primer programa, ¿no? Primer programa. El primer programa de Más Allá, sí. Por eso yo creo que es un momento clave, porque es cuando él empieza a ser conocido ya, en fin, a nivel nacional, te iba a decir casi universal, ¿no? Pero por lo menos a nivel nacional. Ojo, y estamos hablando de una época donde había más de 8 millones de personas que te estaban viendo en ese momento, ¿eh? Porque por entonces estamos hablando de Radio Televisión Española, solo había ese canal y el segundo, con lo cual, pues todo el mundo tenía que ver esos dos canales y sobre todo el primer canal, que es donde se emitían los programas pues sumamente interesantes. Y esto era toda una novedad, porque, claro, estamos hablando del año 76, una época, en fin, franquista, una época donde este tipo de temas se miraban con lupa porque algunas veces entraban en confrontación con la Iglesia, sobre todo si hablabas de reliquias, si hablabas de civilizaciones anteriores, si hablabas sobre la vida oculta de Jesús. En fin, había ahí temas que no gustaban mucho a ciertos estamentos, no solo religiosos, sino también incluso políticos. Pero él tenía, pues, como ese don de gentes que se caracteriza no solo por tu profesión, no solo por tu currículum, sino por la forma de enfocarlo. Así que él empieza hablando, fíjate, este primer programa, por eso hemos venido en este 15 de enero del 76, habla de ovnis, ni más ni menos. Podía elegir cualquier otro tema, pero es que los ovnis estaban en el candelero en aquel momento. Y él pensó que los ovnis era el mejor gancho para empezar a engatusar a esa audiencia que estaba ahí cifrado todas las edades posibles. Y efectivamente no solo enganchó con ese primer programa, sino que hubo hasta 5 capítulos dedicados a ovnis. Incluso posteriormente, porque las distintas emisiones de Más Allá, que por cierto el nombre de Más Allá lo da, fíjate que nombre curioso, ¿no? Lo da porque había una revista en aquella época, una revista argentina de la que él era usuario y que compraba muchísimo en la Cuesta Moyano, en Madrid. Entonces, como homenaje a esa revista de enigmas y de misterios y de ciencia ficción, porque él también, Fernando, llegó a escribir relatos de terror y de ciencia ficción, como homenaje a aquella revista argentina le dio el nombre de Más Allá, ¿vale? Y además, pues dirigido, bueno, él lo dirigía, él hacía los guiones, pero producido por Hugo Stuben, que también fue otro de los grandes referentes de la televisión en aquella época. Y luego, con el tiempo, pues está claro que se dedicó a hacer muchísimos programas hasta 1981, que él voluntariamente dice, claro, los medios eran los que había, o sea, imagínate, el micrófono, ahora lo estamos viendo en esta televisión, iba a decir ochentera, es setentera, el micrófono lo tiene colgado como si fuera una corbata, con su cigarrillo en la mano, con esa chaqueta, con ese jersey de cuello alto, en fin, esa estética que le daba, y además esa biblioteca, esos libros que tiene ahí, esa lámpara, en fin, intentando buscar como una especie de gabinete de curiosidades. Y luego se dedica a todo tipo de temas, al fin del mundo, el del Palmar de Troya, las psicofonías que le encantaban, el tema Humo, en fin, ese famoso planeta, ¿no?, del cual se recibían, dicen que mensajes. Ahí está también entrevistando a Antonio Rivera, habla de los mayas, habla, como no, de Egipto, de la maldición de los faraones, habla de Tutankamón, habla de los dinosaurios, de sueños, en fin, toca prácticamente todo. Y en el 81 es cuando él dice, mira, con estos medios no puedo dar más de sí, porque cogía una pizarra, dibujaba cosas, era un gran dibujante, como bien sabes. Dice, no podemos poner imágenes desenfocadas, vídeos trasnochados de televisiones europeas. Dice, vamos a aumentar el presupuesto y vamos a hacer algo un poco más digno, además con producción propia. Y efectivamente, eso es lo que luego
da lugar posteriormente pues a uno de los, yo creo que de los iconos más importantes, que era La Puerta del Misterio, y luego posteriormente En Busca del Misterio, que hizo con Juan José Benítez. Es decir, que su vida desde este momento, por eso hemos ido en este momento clave del cronovisor, desde más allá, en 1976, ya es un no parar de programas, de reportajes, de documentales. Estamos hablando de más de 300 programas, si asociamos todos los que hizo en 4 décadas de su vida. Y por supuesto de los libros, de los viajes por el resto del mundo, buscando esos enigmas que tanto nos fascinaban y apasionaban. Pero justo en el 76, a pesar de que él empezó antes, en el 74, pero en este momento es cuando él ya se convierte en un icono, en una referencia y en una persona a seguir, y sobre todo en la cara del misterio. Al igual que ahora Iker Jiménez se le puede considerar como la cara del misterio, durante 4 décadas la cara del misterio fue Fernando Jiménez del Oso. Fíjate que Iker trabajó mucho con Fernando, y había gente que creían que era padre e hijo, y le decían a Iker, oye, qué bien el trabajo con tu padre y tal. No, que Fernando no es mi padre. Que mi padre es Pedro. Que hay más Jiménez, ¿eh? Que hay más claro, Jiménez. Que hay más Jiménez, ¿no? Esa es una anécdota curiosa. Pero fíjate, el éxito de Fernando Jiménez del Oso, ahora hablaremos un poco de los temas que trataba, era no solamente en España, era internacional. En Hispanoamérica era un verdadero ídolo. Yo tengo anécdotas grabando con Fernando en documentales en el Museo del Cairo, en Egipto, sobre Egipto, claro está, pararle la gente a argentinos, chilenos. Dice, usted es Fernando Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, es que yo le seguía en la televisión en Argentina y tal, yo flipando en colores, ¿sabes? Digo, joder, tío, no hay quien vaya contigo. O sea, para que veamos un poco el eco, y sobre todo la forma que tenía de proponer los temas le encantaba. Nosotros estamos en un programa de historia, le encantaba todo aquello relacionado con las culturas antiguas. Entrevistó a Erik von Däniken, por ejemplo, que ya en aquella época era muy polémico, ¿no? Por toda la idea que decía que los extraterrestres nos visitaron en la antigüedad, pero Fernando no entraba en ese juego. Yo tengo una entrevista buenísima. Bueno, es de televisión española, ¿no? Pero la tengo guardada, y el corte yo creo que lo hemos utilizado a veces aquí en Ser Historia o en el podcast Dentro de la Pirámide, en donde Fernando presenta a Erik von Däniken. Bueno, él dice que los alienígenas nos visitaron hace tiempo. Él tendrá razones para decir a eso. No vamos a entrar ahora a polemizar y a valorar. Él lo dejaba ahí, y que cada uno pensara lo que quisiera, ¿no? Yo creo, insisto, lo decíamos antes, ahí estaba, ¿no? El éxito de la propuesta tan abierta de Fernando. Sí, eso es lo bueno. Él exponía sus argumentos. Él se lo preparaba bien, por eso hace esas introducciones tan pausadas, y poco a poco te iba metiendo un poco en el tema que él quería desarrollar, ¿no? Y luego le gustaba desarrollarlo con entrevistados de primer orden. Por supuesto, pues ahí pasó todo el mundo más representativo, no solo del mundo del misterio en España, sino también a nivel internacional. Pero también quería apoyarlo con imágenes. Él sabía que las imágenes son muy potentes, sobre todo cuando estás en televisión. Pero eso se empeñó, ¿no?, en hacer viajes, en hacer este tipo de propuestas más visuales, porque no solo conviene hablar de los moais de la isla de Pascua, es que tienes que ver esos moais de la isla de Pascua. Y él fue allí, y además incluso descubrió muchísimos aspectos de los moais que hasta entonces eran desconocidos. Incluso hizo también su propia hipótesis sobre las tablillas rongo-rongo, esa escritura indescifrable al día de hoy, y que él la relacionó también, no solo él, sino otros investigadores, con la escritura del Valle del Indo, y sobre todo con las ciudades como era Harappa o Mohenjo-Daro, ¿no? Curioso porque no coinciden cronológicamente ni geográficamente, pero hay unas ciertas similitudes, y él ponía toda esta carne al asador, ponía este tipo de elementos sobre el tapete para que la gente luego pensara. Incluso en algunos casos me está recordando que también desmitificó varias teorías falsas que corrían por entonces dentro del mundillo. Por ejemplo, el famoso astronauta de Palenque. Sabes que cuando se descubre Palenque, Chiapas, en México, hay una pirámide, que es la pirámide de las inscripciones, y en el interior, Alberto Ruz, que era uno de los grandes arqueólogos, en el año 1949 descubrió el sarcófago, ni más ni menos que uno de los dirigentes mayas, que era Pacal. Y bueno, pues
la lápida, en la parte exterior y superior, hay una inscripción, bueno, un bajo relieve donde aparece Pakal como supuestamente montado en una nave, ¿no? Pues surcando los cielos y el firmamento por una serie de elementos que Dani, Ken Sitchin y otros pues interpretaban a su modo. Y Fernando Jiménez del Oso, en uno de sus programas, dice: cuidado, vamos a interpretar bien la tumba de Knish Pakal, de este gran dirigente maya, y no tiene nada que ver con un viaje al espacio, sino más bien con un viaje al inframundo, donde él está en lo que era el árbol de la vida, el árbol cósmico, que era la ceiba, y esto que está manejando no son precisamente instrumentos mecánicos, ni está saliendo un chorro de llamas por el exterior, sino que todo tiene que ver con esa simbología de la cosmología maya, que el inframundo sería el Xibalbá, y cómo él asciende primero al inframundo para tener una serie de conocimientos y a partir de ahí proyectarse hacia los cielos o hacia el mundo divino de los mayas. En fin, y él lo desmontó y lo dejó bastante claro. También en algunos de sus documentales explicaba, ¿no?, el misterio de los muros de Sacsayhuamán, cómo se podían haber colocado los grandes bloques de piedra. Es decir, él era también muy... pues como sucede con muchos de nosotros, que al final nos convertimos en escépticos de algunas cosas y luego pues damos cierta credibilidad a otras porque parece que se nos escapan un poco de nuestros esquemas habituales. Si te parece, Jesús Callejo, antes lo hemos escuchado brevemente cuando hemos sintonizado esa televisión al comienzo de nuestro viaje. Vamos a escuchar el comienzo precisamente de ese primer episodio de Más Allá en el año 76, Fernando hablando de los ovnis. Vamos a escucharlo. En 1514, Copérnico lanzó su teoría heliocéntrica. Las cosas cambiaron. Fue ya un duro golpe para la humanidad. Por eso costó tanto trabajo que estas ideas innovadoras se aceptaran, sobre todo por parte de la ciencia. Ya no era la Tierra el centro del universo, era el Sol. Nosotros girábamos alrededor del Sol igual que los demás planetas y las estrellas seguían siendo un adorno. Lamentablemente la astronomía fue progresando. Y digo lamentablemente porque la teoría heliocéntrica, con su sencillez, daba una imagen armoniosa y cómoda para el hombre. El cosmos era algo casi íntimo. La física, las matemáticas, los instrumentos ópticos cada vez más precisos nos fueron aproximando a esa serie de cuerpos luminosos que flotaban en el espacio. Tomamos conciencia de una realidad que ha sido el más grande golpe que ha sufrido el orgullo del hombre. Nuestro planeta, nuestro Sol, nosotros mismos, que parecíamos tan importantes, hemos quedado reducidos apenas a casi nada. Esta sería la galaxia nuestra vista de perfil, la Vía Láctea, que es el nombre que recibe nuestra galaxia. Aproximadamente el Sol, nuestro Sol, ocupa este lugar dentro de la galaxia. Estamos en las márgenes, aproximadamente a unos 26.000 años luz del centro. Yo le recordaría a ustedes que un año luz es la distancia que recorre la luz a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en un año. Para hacernos una idea, ahora nuestras naves más avanzadas, nuestros cohetes mejores, pueden volar a unos 50.000 kilómetros por hora. Y tal como avanza la técnica, es presumible que dentro de no mucho tiempo podamos volar a 20 veces esta velocidad. Es decir, podamos alcanzar 1 millón de kilómetros por hora. Suponiendo esto, si partiéramos a esa velocidad de 1 millón de kilómetros hora de nuestro Sol, tardaríamos aproximadamente 26 millones de años en llegar al centro de la galaxia. Yo creo que ya hay motivos para que seamos humildes respecto al lugar que ocupamos en el universo. Jesús, magistral, ¿no? Fernando, cómo planteaba los temas con una presencia, un empaque, una fuerza realmente asombrosa. Y luego, claro, la gente lo recuerda con esas fotografías características, con luz y sombras del rostro, el juego de las cejas, ese aspecto tan sobrio. Y luego era, yo creo que de los tipos más divertidos con los que yo me he topado
Era todo el rato diciendo, gastando bromas, haciendo gamberradas, algunas que no se pueden contar, y era, yo creo que era todo lo contrario de ese personaje que él había creado para la televisión. Sí, en el caso de Fernando sí se da claramente esa división entre la persona y el personaje. Hay otros que no. Hay otros que conocemos, tú y yo, y no se diluye tanto la persona del personaje. Son exactamente iguales delante de una cámara o delante de un micrófono que en la vida privada. Pero en el caso de Fernando, él quería dejar muy claro que era el doctor Jiménez del Oso. Y eso, claro, jugaba con esa presencia y con esa credibilidad. Pero luego, en su vida privada, hacía gala de un humor inglés. Era muy sarcástico, mucha ironía. Pero ironía fina, no, nunca un sarcasmo hiriente para nada. Eso es uno de sus rasgos, de esos rasgos que yo te comentaba al principio, ¿no? Ese rostro medio iluminado, sobre todo en algunas fotografías. Todo eso estaba hecho de forma deliberada. Él conocía muy bien, ¿no?, cómo transmitir un mensaje y cómo la imagen es muy poderosa. Y también cómo la palabra es muy poderosa. Fíjate que estamos hablando de una época donde él se relaciona con otras dos personas, donde también la imagen, donde también la voz, donde también la forma de transmitir el mensaje era clave. Uno era Chicho Ibáñez Serrador, que por cierto, él colabora en Historias para no dormir, Fernando. Sí, en realidad Chicho fue quien le introdujo en el mundo de la televisión. Exactamente, fue él. Y mira cómo Chicho trataba este tipo de temas. Fernando sabía, eran muy amigos, pero él sabía que escribía relatos de terror, así que dijo, oye, ¿por qué no me escribes algunos guiones de Historias para no dormir? Y algunos de los guiones de esa mítica serie son de Fernando. Con lo cual, claro que posiblemente unos y otros adoptaran distintas técnicas o medios para transmitir con mucha más celeridad, con mucha más potencia el mensaje que querías transmitir. Y la otra persona es ni más ni menos que Juan Antonio Cebrián, con el cual también sabes que le dio una sección en La Rosa de los Vientos y que también hicieron grandes migas. Es lógico, en fin, lo semejante tiende a los semejantes, normal que ellos llegaran a conocer. Pero fíjate que tres grandes nombres, que tres grandes personas y personajes confluyeron en un tiempo y en un espacio, que por cierto era uno de los nombres que tuvo una de las 3 revistas que fundó, claro, en espacio-tiempo. Pero esos 3 personajes para mí son fundamentales, porque unos y otros sabían perfectamente que la información es clave, pero a la hora de transmitir esa información, cómo la transmites, es posiblemente mucho más importante que la información en sí. Entonces, bueno, pues lo digo un poco porque estamos dando un poco referencia de 3 iconos de eso que llamamos el mundo de la fantasía, del misterio, algunas veces el mundo del terror, pero en definitiva el mundo de la cultura. No olvidemos que cuando habla alguien, en tu caso, en el mío, que dice, hombre, ¿qué, vuestro mundillo del misterio? Digo, no te equivoques, esto no es un mundillo ni es del misterio solo, este es el mundo de la cultura. Y dentro de la cultura hay una parte que lo impregna todo, que es el misterio. Hables de egiptología, hables de cosmología, hables de literatura, hables de genética o hables de historia, todo tiene su parte de misterio. Y eso lo entendían muy bien tanto Chicho como Fernando como Juan Antonio. Entonces, bueno, lo digo un poco para ver en qué época estos 3 grandes, que por desgracia ya nos han dejado, pero que están surcando esos otros ámbitos más desconocidos y que además tenían una concepción sobre ese otro enigma tan perseverante como es el más allá o sobre la muerte muy parecido. Fernando Jiménez del Oso, una de sus frases era: la muerte no es el final, es un cambio de estado y es el misterio más profundo de todos. Bueno, pues en esto yo creo que coincidían todos ellos. ¿Por qué? Porque cuanto más investigas en estos temas, más te das cuenta, primero, que más desconocemos, es decir, cuanto más sabes, más ignorante nos damos cuenta que somos, pero también que no todo está explicado y que no todo se acaba en esta vida terrenal o en esta vida material. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un nuevo fragmento de uno de sus programas de televisión española de Más Allá, en donde, como no, se hablaba de mi tema favorito, Egipto, en este caso de la maldición de Tutankamón. El pasado es con frecuencia un enigma que a duras penas se deja desentrañar, como si quisiera permanecer definitivamente muerto, como si aquellas civilizaciones, aquellos hombres, con sus angustias, sus luchas, sus miserias, deseasen permanecer para siempre en el reposo del olvido. Por eso hay profesiones que pese a su dureza no llegan a igualar la aridez, la dureza que tiene la profesión de arqueólogo. Es cierto que los hallazgos, los descubrimientos de ruinas, de tablillas, se difunden en la prensa, en los libros, en
en las películas, pero lo que mucha gente ignora es que por cada uno de esos hallazgos hay años de silencio estéril, hay años de búsqueda sin conseguir nada, hay años de decepciones, y a veces el único premio que el arqueólogo consigue es la enfermedad o la propia muerte. Hoy voy a contarles a ustedes una de esas historias, las vicisitudes que rodearon a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, sin duda el más importante de este siglo. De los restos del pasado, es sin duda Egipto el lugar que mayores sugerencias románticas ofrece. Hermético, siempre desconocido, ha atraído la imaginación de los que gustan soñar despiertos, y pocas regiones del planeta han sido excavadas tan minuciosa y ardientemente como esta. Tantas habían sido las excavaciones realizadas en Egipto que cuando en 1914 la expedición Davis obtuvo permiso para seguir excavando, nadie pensó que se pudiera encontrar algo importante, algo de interés, en el llamado Valle de los Reyes. Este valle es una zona desértica donde se enterraba a los faraones. Las pirámides eran unas tumbas demasiado llamativas, y poco después de ser enterrados en ellas, los faraones, los que se dedicaban a saquear, vencían todos los trucos y engaños dispuestos por los arquitectos y llegaban a la cámara sepulcral buscando los tesoros y no dudando en destruir las egregias momias para conseguir las joyas y amuletos dispuestos entre las vendas. Magnífico, como siempre, Fernando Jiménez del Oso en este fragmento de televisión española del programa Más Allá, hablando de la maldición de Tutankamón. Datos que bueno, él se documentaba siempre muy bien, era una persona muy culta. Los viajes también le proporcionaron un conocimiento directo de muchos lugares. Tiene una serie de televisión, por ejemplo, de 3 capítulos sobre la Gran Pirámide que hizo con Manolo Delgado, que a mí me parece brillante, absolutamente brillante. Fíjate, algunos compañeros míos, egiptólogos más académicos, han visto esa serie de 3 capítulos y les ha encantado porque propone cosas que son reales, interrogantes que son reales. Y eso siempre lo tenía Fernando muy al pie, ¿no? Yo recuerdo que cuando le propuse hacer, pues estamos hablando del año 98, sí, 98, 97, 98, hacer una sección en la revista Enigmas que él dirigía sobre misterios de la arqueología. Le propuse una serie de temas, y en muchos casos para desmitificar cosas, ¿no?, que se habían dicho y tal. Él me la aceptó enseguida, y me decía, esto es una frase que lo recuerdo, digo, el mundo del misterio en la historia es mucho más amplio de lo que creemos, ¿no? Y no hace falta estar mareando la perdiz con cosas como la Atlántida y estas leyendas para realmente ver que la historia en sí misma está repleta de enigmas y misterios todavía sin resolver, que es lo que lo convierten en un tema tan atractivo, ¿no? Yo con él publiqué muchísimo en la revista Enigmas. Luego hicimos una serie de televisión en Egipto y él, bueno, pues algunas de las bromas que teníamos siempre estaban relacionadas con Egipto. Yo recuerdo que en aquella época yo también era director de revista de arqueología y esta anécdota la he contado muchas veces. Ahora mientras vete pensando, Jesús, que te voy a preguntar por una anécdota que tengas con él. Yo recuerdo que una vez estaba allí en la redacción de revista de arqueología y me llaman desde arriba, desde la central, y Silvia, la chica que cogía el teléfono, y me dice: oye, Nacho, que tienes aquí al teléfono a Howard Carter. Yo sabía inmediatamente que era Fernando. Que me estaba llamando a la redacción. Y digo, sí, me entra la risa, digo, sí, pásamelo, digo, ¿qué tal, Fernando, tío? Sabías que era yo.
decía, digo, ¿quién va a ser si no, tío? ¿Quién va a ser? Si no fuera él, te hubieras llevado un susto mayor. Claro, todavía, claro. Claro que sí. Seguro que tú, Jesús, has vivido un montón de anécdotas con él, ¿no? Sí, bueno, menos de las que me hubiera gustado, porque es verdad que aunque tuve la suerte de conocerle, no tuve tampoco tanto trato como a lo mejor pudiste tener tú, o tuvieron pues los que estaban en la redacción de las distintas revistas que él fundó. Entonces yo le veía más pues en encuentros, en algún congreso, y también, como no, pues grabando algún programa que él me invitó. Uno de ellos era en una serie de programas que se llamaba La Otra Realidad. La Otra Realidad duró muy poco, es verdad que fue en el año 1999-2000, si no recuerdo mal. En Valencia, y él me invitó. Uh-huh. Claro, sí, es cuando se hizo. Duró muy poco y de hecho prácticamente nadie recuerda esa serie, pero fue muy interesante. Y uno de los programas, uno de los temas que él abordó era el de la licantropía y los vampiros. Y me llamó a mí. Me llamó a mí y además fui a su casa. Es la primera vez que fui a su casa y me quedé asombrado porque eso era un auténtico gabinete de curiosidades. Entonces, claro, ya el escenario, la atmósfera en el que estaba impregnado todo aquello, a mí me encantó y me impresionó porque, claro, para mí Fernando, yo era muy joven, bueno, muy joven, tenía ya una cierta edad, pero te impresionaba cuando le veías de cerca, ¿no? Y sobre todo en su ambiente. Además, y, en su casa, el garaje que tenía, que estaba reconvertido en estudio, era el lugar en donde se grabaron muchos de los programas de televisión de los años 80, con claro, esa biblioteca detrás, con el murciélago, la mesa y tal. Todas las entradillas de los documentales que se grababan en su casa aparecen en series de televisión míticas como El Imperio del Sol, que yo decía, mira, el ventanal que tenía detrás de la mesa. O sea, la gente que no lo conozca, pues no, yo tuve la oportunidad de cenar muchísimas veces. Tengo recuerdos imborrables y anécdotas maravillosas cenando con él, con Pilar, su mujer, con Lorenzo Fernández Bueno, con Michel Huygens, que era el autor de las músicas, sí, de las series de televisión. Yo recuerdo una vez, me dice Michel Huygens, él es belga, y sus padres, pues él nació en el Congo belga, y allí conoció a Audrey Hepburn cuando estaban rodando la película de Historia de una monja. Y ¿tú conociste a Audrey Hepburn? Y me levanté, le di 2 besos. Yo soy fan de Audrey Hepburn. Digo, Michel, tío, como yo no sabía esta historia, cuéntame y tal. Ahí, todos ahí, Fernando y todos muertos de la risa, tío, a este que le ha pasado, ¿no? Son muchas historias vividas, pero era normal que te llamara la atención su casa. Es que era impresionante. Claro. Era un auténtico gabinete de curiosidades. Y encima, hablando de ese tema, ¿no? Por el que él me llamó, ¿no? Para hablar de vampiros y de licántropos. Y entonces, pues, bueno, me dio la oportunidad de ver todos los cachivaches, en fin, todas las imágenes de santos, de divinidades paganas que tenía. Y cuando terminamos el programa, pues en esa charla distendida que tuvimos, yo le dije, vale, aquí solo te falta un golem, ¿no? Y dice, ¿cómo que me falta un golem? Entonces va a no sé dónde y me trae un golem que está sentado en la tumba del Rabí Loeb, que es el que da toda la popularidad a este personaje tan mítico. Digo, bueno, efectivamente, lo tiene de todo, algunas cosas más visibles, otras más escondidas, pero era fruto un poco de sus viajes, de sus inquietudes, de su pasión, precisamente por eso, por indagar en todo aquello que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Que es ese misterio. La figura de Fernando Jiménez del Oso ha sido el protagonista de este nuevo cronovisor, este año que se celebran, ¿no? Nunca se puede celebrar la muerte de alguien, ¿no? Pero recordamos esos 20 años de su muerte en el año 2005, que nos dejó, pues, como decía Isabel, que era mi novia entonces, con quien mantengo una relación muy, muy cercana, es una de mis mejores amigas, me decía, cuando iba yo llorando en el coche, me dice, Nacho, no te preocupes, es que me emociona ahora al recordarlo, que él está ahora con sus Moais, sus Osiris y todos los personajes que él amó en vida. Es el mejor recuerdo que se puede tener de él, ¿verdad, Jesús? Sí, fíjate, un poco por cerrar, ¿no? Este homenaje que estamos haciendo a nuestro querido Fernando. Fíjate que incluso el día de su muerte, ese 27 de marzo del 2005, se producen también una serie de guiños, ¿no? Yo creo que muy propios de él, ¿no? Porque él fallece la noche en que nos habían escamoteado el tiempo, porque había que adelantar 1 hora. Además, esa noche era luna llena y además esa noche era domingo de resurrección. Y además, en marzo, que es curioso, ¿no? El que se eligiera ese mes, es cuando murió también otro de los grandes dentro del mundo de la divulgación del misterio, que era Andreas Faber-Kaiser. En marzo también muere Julio Verne, o muere Azorín, o muere Virginia Woolf, o muere Miguel Hernández. Es decir,
que se dan una serie de circunstancias que yo analicé en su momento en un artículo y que me pareció que incluso a la hora de elegir su muerte era una hora para decir, me voy por la puerta grande, ahí os quedáis, haciendo cósmicas puñetas, como él solía decir. Desde luego que sí, Fernando Jiménez del Oso se lo merecía. Un beso muy grande a Fernando Jr., que seguro que no estés escuchando. Fernando Jiménez López del Oso, el Fernando López del Oso, colaborador tuyo en La Escóbula de la Brújula, y gran amigo. Además hizo un libro a los 15 años del fallecimiento de su padre, que es El legado del oso. Lo recomiendo porque precisamente cuenta muchísimas de estas anécdotas y muchísimos de esa inquietud que también inculcó, como no, tanto a Fernando como a su otro hijo. Fernando Jiménez del Oso se merecía esto y mucho más. A él hemos dedicado este cronovisor, como decimos siempre. Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Siempre es un placer, como bien sabes, Nacho, en este caso doblemente ha sido un placer. Llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Parece que la figura de Cleopatra está de moda. Se acaba de estrenar en Madrid la exposición Cleopatra, la exposición inmersiva, en donde tratan de redescubrir un poco una figura muy desconocida para la historia, porque realmente cuando se habla de Cleopatra, lo hemos comentado en otros programas aquí en Ser Historia, porque no es la primera vez que hablamos de esta reina, nos centramos en el sesgo, ¿no?, que viene a través de la película del año 1963, protagonizada por la bellísima Elizabeth Taylor, o incluso esa imagen de Cleopatra y Marco Antonio, o Cleopatra y Julio César, a través de la obra de Shakespeare de principios del siglo XVII. La realidad va mucho más allá, ¿no? Pero no solamente hubo una reina Cleopatra, que es la Cleopatra VII, que es la que conocemos, cuya música de fondo, perteneciente a esta muestra Cleopatra, la exposición inmersiva, que podemos ver en la nave 16 de Matadero en Madrid. Hubo otras Cleopatras, que es quizás lo más importante, y este precisamente es el título del libro que tenemos a nuestras manos, Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, que acaba de publicar Ático de Libros, que es el último trabajo de Lloyd Llewellyn Jones, catedrático de historia antigua, experto en el mundo helenístico, en el mundo tolemaico, en el mundo persa, en la Universidad de Cardiff, en Gales. Hemos estado con él, ha visitado nuestra máquina del tiempo, Fermín Agustí le ha entrevistado, nuestro compañero Fermín Agustí, y esto es lo que nos ha contado sobre no solamente la figura de Cleopatra VII, sino sobre todo esas otras Cleopatras, ¿no?, que fueron sembrando y fueron marcando un poco la identidad política y la identidad de esas reinas que portaron el nombre y que desde el siglo II, grosso modo, antes de Cristo, hasta esta última reina Cleopatra la séptima, la más conocida de todas, y su muerte en el año 30, antes de nuestra era, antes de Cristo, con ella supuso el final, ¿no?, de la historia de Egipto, del Egipto faraónico. Bueno, pues toda esta historia de Cleopatras, las otras Cleopatras, es fascinante. Más incluso me atrevería a decir en algunos casos de lo que conocemos de Cleopatra VII, de quien, por cierto, conocemos muy poco, solamente a través de fuentes escritas por sus enemigos romanos, después de ser derrotada
por Octavio en la batalla de Accio en el año 31 a.C. Vamos a escuchar la charla que tuvo nuestro compañero Fermín Agustí, como digo, con Joyce G. William-Jones, autor de Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, que ha sido publicado recientemente por Ático de los Libros. Es un trabajo que no podéis perderos. Vamos a escucharlo. Hoy nos acompaña Lloyd Llewellyn-Jones, es el autor de Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, y nos va a ayudar con esta conversación Fernando Álvarez en la traducción. Lloyd, Fernando, muchísimas gracias, bienvenidos a Ser Historia. Thank you very much, it's really good to be here. Un placer, muchas gracias. El título de Las Cleopatras es muy evocador. ¿Qué le inspiró a centrarse no solo en la figura más conocida de Cleopatra, sino en todas estas mujeres que llevaron este nombre y en cierto modo también en la historia de las mujeres en el poder en general? Well, I suppose, if you asked anybody the question, how many Cleopatras were there, I think... Sí, bueno, realmente, si le preguntaras a cualquier persona por la calle, ¿cuántas Cleopatras hay? Dirá como que cuántas, se quedaría flipando. Dice, solo hay una, la Cleopatra de Elizabeth Taylor, pero realmente esta Cleopatra, la famosa Cleopatra, pues la séptima, había otras 6 Cleopatras antes que ellas, todas de la misma familia reinante, y que de hecho pues durante 150 años conformaron un modelo de poder femenino en el antiguo Egipto. Y pienso que es importante contar la historia de todas estas Cleopatras, porque a veces vemos a la famosa Cleopatra VII como una especie de loba solitaria que sale de las nieblas de la historia y aparece ahí de la nada, pero no, realmente hay que verla en el contexto de sus antecedentes familiares, y al final estamos hablando de relaciones con su madre, con su abuela, con sus tatarabuelas, que ejemplificaron ejemplos de poder femenino en la antigüedad. Y realmente tenemos los medios, hay evidencias para poder hablar de todas estas Cleopatras. Esto es lo interesante. Y sobre todo lo más llamativo, lo más notable es que estamos hablando de 150 años de poder femenino ejercido en el antiguo Egipto por estas Cleopatras, que es algo realmente insólito. De hecho, ¿qué papel desempeñaron las reinas en la dinastía de los Ptolomeos? Bueno, en teoría eran simplemente compañeras en el trono de sus maridos, y no tenían el mismo estatus que los reyes, en teoría. Pero lo que pasa es que sus maridos, que solían ser también, por cierto, sus hermanos, en general estaban muy mal dotados para ejercer el gobierno. Sí les interesaba ser reyes, pues toda la pompa, todo el lujo, etcétera, pero no estaban dotados ni les interesaba lo que eran las tareas del gobierno propiamente, liderar ejército y este tipo de cosas. Entonces, lo que pasa es que por esta incapacidad de sus maridos, al final las mujeres acaban dando un paso al frente y son quienes ejercen finalmente el poder, que es algo que pasa a veces, varias veces en la historia, que a veces las mujeres dan un paso al frente y ejercen el poder, sea porque pues los hombres son incapaces o porque les dan ese espacio. Históricamente es algo que ha pasado. Pues se puede, por ejemplo, en la historia de España, Isabel la Católica, también en Gran Bretaña, pues Margaret Thatcher, Isabel de Inglaterra, también casos como Eva Perón. Sí, es una de las circunstancias en las que a veces se desarrolla el poder femenino históricamente. En este periodo, especialmente en Ptolomeo II y Ptolomeo III, Egipto extiende sus fronteras hasta límites que nunca antes se habían visto, ¿no? Conocidos. Imagino que las reinas tendrían también la culpa de ello, ¿no? Sí, bueno, cuando llegamos a la etapa de las Cleopatras, que es más o menos a partir del siglo II antes de Cristo, lo cierto es que las fronteras del Imperio Ptolemaico pues ya habían alcanzado sus límites, pero el logro de las Cleopatras es mantener estos límites del Imperio Ptolemaico, y es un logro no menor, es un logro muy importante, porque al final tenemos que tener en cuenta que es la época de ascenso de Roma en el mundo mediterráneo, y realmente haber conseguido mantener la independencia de Egipto mientras el norte de África, mientras Medio Oriente caía en manos de Roma, es un gran logro que se ha de imputar también a las Cleopatras. Cleopatra VII fue la más popular, pero tengo entendido que a usted la que más le fascina es Cleopatra V. ¿Quién fue? Yes, that's right. Yeah. Cleopatra V she's the sort of... Sí, bueno, Cleopatra V es como esta Cleopatra pequeñita encajonada entre otras grandes Cleopatras, Cleopatra III, Cleopatra VII, pero es una figura muy interesante y fascinante verdaderamente. Es una mujer que cuando nace, pues prácticamente enseguida sus padres los exilian de Egipto, y es criada por su abuela Cleopatra III, que era una mujer muy, muy, muy dura.
y bueno, pues luego la obligan a casarse cuando pues le llega la edad con Ptolomeo X, que era una persona pues terrible, aparte un muy mal gobernante, pero bueno, ella consigue salvar la situación, le da una hija a Ptolomeo X y aparte pues sobrevive a su marido muere. Y bueno, pues cuando llega a sus 30 cambia la política entonces en Egipto. Entonces a su padre, que había estado exiliado, se lo manda a volver a Egipto para que desempeñe la función del rey, y en este sentido se casa con su hija, que tiene que haber sido una situación extraña haberse casado con su hija, haber compartido el trono con su hija. En este caso no era una unión sexual, pero aún así tiene que haber sido algo que descolocara, desde luego. Luego pues muere su padre y realmente tenemos lo más interesante de esta figura, de esta Cleopatra, es que durante 11 meses gobierna de forma independiente y es la primera mujer en la historia de Egipto que gobierna sin un hombre a su lado. Es la primera vez que acontece en la historia de Egipto y esto en sí ya es un logro. Por desgracia, las cosas eran así, tenía que casarse y al final pues se casa con un primo suyo que no había visto en la vida. En cuanto se conocen, ambos se odian y se casan, y en la noche de bodas él la mata. Sí, bueno, no es la luna de miel soñada. Bueno, acaba de forma trágica la vida de Cleopatra V, pero esos 11 meses de gobierno independiente sin ningún hombre por primera vez en Egipto es un verdadero logro. Como decíamos, Cleopatra VII era más popular, sabemos que era una mujer culta y preparada para gobernar en solitario. ¿Las otras Cleopatras tuvieron también la misma preparación? Yes, definitely, and I think without the other women. Sí, todas ellas estaban preparadas y hicieron grandes logros, y de hecho los logros de Cleopatra VII no se pueden entender sin los logros de sus antecesoras. De hecho, como comento en el libro, Cleopatra VII rompió el techo de cristal e hizo cosas que hasta entonces no estaban permitidas a las mujeres, pero esto no lo podría haber hecho sin sus antecesoras, digamos, se subió a hombros de sus antecesoras para romper este techo de cristal. Berenice III gobernó brevemente por su cuenta en el 80 a.C., antes de ser obligada a casarse con su hermanastro Ptolomeo X. Su reinado fue corto, pero demostró su capacidad para gobernar en solitario. ¿Cree que esta reina pudo haber también servido de inspiración a Cleopatra VII? Yes, absolutely. I think that Cleopatra VII... Sí, al final Cleopatra VII era una persona que tenía un gran conocimiento de la historia de su familia, y pienso que todas las anteriores Cleopatras pues ejercieron su influjo, su inspiración sobre ella. Berenice, en este sentido, como bien comentas, pues por ejemplo es una persona que se hizo representar en los templos de Egipto pues con unas imágenes muy grandes, por ejemplo, sobre todo lo que es el sur de Egipto. Estamos hablando de imágenes de 30 metros de altura, y que estas imágenes pues proporcionaron el modelo iconográfico para las representaciones de la propia Cleopatra VII. Pero si tuviera que decir una influencia fundamental para Cleopatra, yo diría que es su tatarabuela Cleopatra III. Cleopatra III, por ejemplo, se intituló a sí misma como Isis viviente, una diosa viviente, y bueno, pues cuando Cleopatra VII tiene que elegir uno de sus títulos, pues uno de sus títulos va a ser la nueva Isis. Aquí la idea es decir la nueva Isis, como reconociendo también que ya había una Isis antes, y decir, vale, pues yo soy la nueva. Ocupa como el lugar que había ocupado su tatarabuela anteriormente, y sin duda pues todas las mujeres de la dinastía pues fueron una inspiración para ella, pero especialmente esta Cleopatra III. En su libro se explora el papel de las mujeres en un contexto histórico dominado por los hombres. ¿Qué patrones o desafíos recurrentes notó en la vida de estas mujeres? Well, they have to face the same challenges that any woman. Sí, esencialmente pues tuvieron que afrontar los mismos desafíos que cualquier mujer que está en una posición de poder tiene que afrontar incluso hoy, y que básicamente se deben a prejuicios de género pues imbrincados en nuestra sociedad. Las Cleopatras utilizaron sin duda la fuerza, y su visión pues puede ser controvertida pues porque digamos recurrieron al asesinato, al uso del ejército y al terror para lograr sus fines políticos, pero hay que decir que en este sentido pues los hombres esto lo hacen todo el rato cuando están en el poder. Desde luego en su momento lo hacían todo el rato y no se les critica por ello. Entonces cuando los historiadores echan la vista al pasado y ven las Cleopatras y se las juzga bajo una luz muy negativa, realmente es injusto en comparación con cómo se juzga a los hombres. Y yo la conclusión a la que llego a mi libro es que parece que las Cleopatras cometieron un crimen peor que cualquier otro, y ese crimen era ser mujeres, y tenemos que dejar de juzgar a las mujeres en el poder bajo este parámetro. Para mí lo que he encontrado que es notable, remarcable, fundamental de las Cleopatras es que durante 150 años pues consiguieron gobernar Egipto, mantener el país estable, que la economía prosperase, y bueno, yo diría que esto equivale, por lo menos para la época, a
una buena política. No eran, digamos, unas personas que estuvieran locas por ir a la guerra, pero sí tenían que ir a la guerra. Iban, mantenían las fronteras, el país tenía cierta estabilidad, así que sí, tuvieron estos logros y, como digo, hay que ver a las mujeres a juzgar su poder a la luz en igualdad con los hombres, no bajo parámetros de que es... Successfully. So the historiographic tradition has been unfair to them. La estética de alguna de ellas es muy característica. Por ejemplo, hay algunas esculturas de Arsinoe III que se confunden con Cleopatra VII, como las 3 cobras en la cabeza, la cornucopia. ¿Qué valor tenían estos símbolos en la realeza femenina? What we see in the iconography of the Ptolemaic Sí, en la iconografía de las reinas ptolemaicas vemos varios elementos y siempre pues es muy importante todos los símbolos de fertilidad. Se las representa como mujeres voluptuosas, con vientres prominentes, con pechos grandes, también con estas cornucopias pues que tienen un montón de frutas, de flores saliendo de ellas. Bueno, también se las representa como engendradoras de hijos. Bueno, luego también hay que tener en cuenta una cosa: los Ptolomeos eran una dinastía de una fabulosa riqueza, seguramente la familia más rica de toda la antigüedad, digamos, y igual que hoy, por ejemplo, los oligarcas rusos hacen una muestra ostentosa de riqueza un poco como muestra de poder, bueno, pues también lo hacían los Ptolomeos en ese momento. El término que utilizaban es el término trufe, que quiere decir como esta extravagancia deliberada para proyectar poder, y esta trufe pues también una forma de mostrarla era a partir de sus propios cuerpos. Todo lo que sabemos de los Ptolomeos y de las Cleopatras es que tenían cuerpos muy muy grandes, de hecho obesidad, diríamos hoy en día que tenían obesidad mórbida. Y aunque hoy en día podemos pensar, bueno, a lo mejor no es la imagen que queremos tener de un monarca, que nuestro monarca tenga una obesidad mórbida, tenemos que ponernos en el momento de la antigüedad, culturas que casi siempre pues estaban al borde de la hambruna, y el hecho de que sus monarcas pues fueran tan grandes, al final era una muestra de esta trife, de un cuerpo que mostraba la prosperidad del monarca, que era un monarca de una nación próspera y por lo tanto pues se podía alimentar. Y así este es el caso de todos los Ptolomeos y de todas las Cleopatras. Realmente las representaciones que tenemos de las Cleopatras las muestran siempre con papada, con unos brazos muy grandes. Digamos, no es la imagen que tenemos de Elizabeth Taylor o de Vivian Leigh de Cleopatra, ni mucho menos. Elizabeth Taylor or Vivian Leigh or any of the others. Como última pregunta, ¿cuál es su opinión sobre estas ideas nuevas que dicen que Cleopatra era negra? So there's been a long debate amongst historians of who was Cleopatra's mother. Sí, se ha producido un largo debate sobre quién era la madre de Cleopatra VII, porque las fuentes grecolatinas nunca se habla de quién es esta madre, no aparece nunca. Y por tanto, pues en este sentido, los historiadores parece que han tenido carta blanca para inventar o dar rienda suelta a su imaginación y decir, bueno, pues era esto o era lo otro. Entonces, pues ha habido ciertos historiadores que han dicho que, bueno, pues que podía ser una concubina negra y que, bueno, pues en este sentido, pues la Cleopatra pues también tendría esta herencia. Hay una historiadora estadounidense afroamericana, Sally Yahley, que, bueno, pues insiste en que es negra, pero cuando se le pregunta que de dónde saca, cuáles son sus argumentos, dice que se lo contó su madre. Bueno, yo soy galés y realmente yo no me atrevo a decir que Cleopatra era galés porque me lo haya contado mi madre. Bueno, luego en este sentido también pues se ha producido recientemente esta serie en Netflix, en la que a Cleopatra pues la representa una actriz negra, y bueno, lo cierto es que en general ha encontrado rechazo de la audiencia, pero sí, lo que sí puedo decir es que básicamente no hay ninguna evidencia de que Cleopatra fuera negra, sino más bien de lo contrario. Como digo en mi libro, sabemos quién es la madre de Cleopatra, y lo hablo de ello en mi libro. Al final, ¿cuál es el problema? Que, como hemos comentado antes, en las fuentes grecolatinas no aparece quién es la madre, pero sí aparece un montón en sus jeroglíficos. Por lo tanto, si nos limitamos a una serie de fuentes no va a aparecer, pero si miramos a las fuentes de jeroglíficos, ahí sí que está. ¿Y quién era su madre? Bueno, pues si la madre de Cleopatra VII era Cleopatra VI, Cleopatra Trifena, que era la hija de Cleopatra V, por lo tanto, una princesa ptolemaica de sangre macedonia, y por lo tanto, pues no tenía sangre negra. También hay que tener en cuenta una cosa: si Cleopatra VII hubiera sido negra, los romanos hubieran explotado esta negritud de Cleopatra para criticarla, porque al final
Los romanos son quienes hacen toda esta campaña de propaganda anti-Cleopatra, decir que es una mujer fatal, el fatale monstrum, como lo llaman ellos, y si hubiera sido negra, pues se hubiera utilizado para criticarla, porque también en el mundo romano, pues el tono de piel negro tenía connotaciones de maldad. In the Roman world had connotations of evil. Pues Lloyd Llewellyn Jones, autor de Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, muchísimas gracias por haber asistido con nosotros a Ser Historia. Thank you very much for having me here. It's a great pleasure. Thank you. Y Fernando Álvarez, que nos ha hecho de traducción en esta entrevista, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El caso Roma Santa empezó en 1809, que es la fecha de nacimiento. Cuando yo hice el estudio de Manuel Blanco Roma Santa, fui a comprobar la partida de nacimiento. Fui a la parroquia de Esgos y no aparece nadie que tenga ese nombre. Lo que sí aparece es una tal Manuela Blanco Roma Santa. Esa Manuela es en realidad Manuel Blanco Roma Santa. Hay un elemento bastante importante y es que a los 10 años de edad, 10 o 12 años de edad, cuando realiza la confirmación, el nombre cambia a Manuel. Su mujer muere al poco tiempo de casarse, no tiene descendencia y anda circulando por la provincia de Orense y vendiendo y comprando cosas. Se menciona Manuel Blanco Roma Santa, alias Tendero, en distintas ocasiones en la causa. Incluso se había generado una leyenda a su alrededor de que vendía unto procedente de seres humanos en la zona del norte de Portugal. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Mega dedicado a la figura de Roma Santa, de Manuel Blanco Roma Santa. Es quizás pues una de esas referencias en el mundo del crimen. Yo soy muy aficionado, lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente a la egiptología, también me interesan otras cosas. Y todo aquello relacionado con estos documentales de crímenes y tal, la verdad es que me los como con patatas todos, ¿eh? Y hay muchos dedicados a la historia de Roma Santa, esos inicios de la investigación de asesinos en serie, ¿no? Se le considera quizás el primer asesino en serie de la historia de España, por lo menos conocido. Él nació en 1809 y falleció en 1863. Y la historia de Roma Santa es el trasfondo de una novela que tenemos sobre la mesa aquí en nuestra máquina del tiempo, en Ser Historia, donde nacen las bestias, publicada por Ediciones B y cuyo autor, Pedro Feijó, ya nos atiende desde la cadena SER en Vigo, creo que estás. Pedro, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, encantadísimo de estar aquí con vosotros, de verdad, no te imaginas la ilusión que me hace. Pues muchísimas gracias, la ilusión es mutua porque lo decía ahora, ¿no? Me gustaría conocer más detalles de la vida de Roma Santa, pero no solamente su vida, sino también pues prácticamente 150 años después, ¿no? En el resto de España, cuando pensamos en Galicia, pensamos en un mundo vinculado a las leyendas, a los mitos, a la brujería, no en un sentido despectivo, desde luego, pero sí claro, tiene ese marchamo cultural y ese trasfondo que le da una identidad propia, ¿no? Yo no sé si vosotros como gallegos lo percibís así.
Sí, claro. A ver, por supuesto, Galicia es muchísimo más, evidentemente, pero esa parte de nuestro pozo cultural está ahí, es evidente, y lo reconocemos, y además es algo con lo que nos sentimos muy identificados porque, como tú bien dices, es parte de nuestro patrimonio cultural, que es mucho más rico, más amplio, sí, pero eso es parte de nosotros mismos. Y de hecho, en cierto modo, mira, una de las cosas que yo me llevé de todo el proceso de documentación, de investigación para sacar adelante la novela, es que buena parte de esas tradiciones, de ese caldo de cultivo, sirve para entender también muchas cosas que nos están pasando hoy y cómo son también nuestras relaciones. O sea que sería absurdo negar que eso es parte de nuestra identidad, claro. Desde luego. En esta novela, lo que decía ahora, ¿no?, en Donde nacen las bestias, publicada por Ediciones B, todo comienza pues con la historia de un crimen, pues hace pocas décadas, a comienzos del siglo XXI, pero que tiene ese trasfondo, ¿no? Ese trasfondo en la figura de Roma Santa. ¿Hasta qué punto toda esa tradición de la que hemos estado hablando ahora ha podido, no voy a decir tergiversar, ¿no?, pero también incrementar y hacer subir como a la espuma los hechos reales que rodearon a la vida de Roma Santa? Mira, yo creo que una de las cosas fascinantes que tiene la historia de Roma Santa es que algo que en su momento la persona real, Manuel Blanco Roma Santa, creó para intentar librarse, y al final de hecho le salió bien, porque él estaba abocadísimo, una vez que lo detuvieron, estaba abocadísimo al garrote vil, y sin embargo, siendo como era una persona, y perdonad que lo diga así, porque igual a alguien le parece extraño que sienta esta fascinación por un asesino, como tú decías, el primer asesino en serie de la historia, pero es que, de la historia en España, pero es que era un tipo terriblemente inteligente, muy capaz, y en el último suspiro se inventó toda esta historia de la maldición del lobo, del hombre lobo, de todo esta oscuridad que tenía a su alrededor, y en realidad algo que utilizó en su momento como excusa, al final es lo que acabó trascendiendo, lo que acabó convirtiéndose primero en rumor, luego en leyenda, luego en mito, y es lo que ha llegado hasta nosotros. A mí me parecía fascinante que además, una vez que tomas la decisión de, vale, de acuerdo, esto que conocemos, lo de el lobisome de Allariz, el hombre lobo de Allariz, el sacauntos, que es como aquí se le conoce al sacamantecas, vamos a asumir que esto es leyenda. Vamos a apartarlo y a asomarnos a ver qué es lo que se esconde realmente dentro de ese agujero, ¿no? Donde él está oculto. Caray, Nacho, te asomas ahí y ves que la historia real es todavía mucho más compleja, más rica, más llena de matices, más fascinante todavía. A mí la verdad es que me tiene enganchadísimo. Desde luego, no es para menos. Recordemos que él nació, como decía antes, ¿no?, en 1809 en Esgos, una localidad pequeñina de Orense. Bueno, pequeñina, y él también era, como decimos en León, muy pequeñín, porque apenas sí llegaba al 1,40 m, que eso es increíble en un adulto, y también yo creo que eso fue parte de la propia personalidad y de la propia singularidad del personaje, para luego ir cometiendo esos crímenes que fue llevando a cabo a lo largo de su vida. Ahí es curioso, fíjate, es curiosa esa historia, porque cuando yo llegué como sabes, una de las cosas buenas que juega a nuestro favor cuando nos metemos en la historia de Roma Santa es que su proceso judicial fue en su momento muy extenso. Hay que tener en cuenta que en ese momento el sistema estaba bajo tela de juicio, y todo tenía que hacerse siguiendo unos procedimientos rigurosísimos, y esto favoreció que el juicio a Roma Santa estuviera, y hoy siga estando, documentadísimo. Entonces, uno de los primeros datos con los que te encuentras es que efectivamente, de hecho exactamente, Roma Santa medía 1,37 m. Y claro, lo primero que te llama la atención es cómo una persona, pues evidentemente tan bajita, luego fue capaz de seducir en particular a tantas mujeres, convencerlas, cuando en realidad su físico no jugaba a su favor. Pues Nacho, es curiosísimo porque
ahí es uno de las primeras advertencias para que no caigamos en hacer esto que ahora se llama presentismo. A nosotros Roma Santa nos parece bajísimo, lo era, pero mira, por ejemplo, para contar esta historia bien, una de las cosas que hice, una de las primeras decisiones que tomé fue la de encerrarme en Rebordechau, que aunque él nació en Orregueiro, en un lugar pequeñito en el concello de Esgos, en realidad donde cometió todos sus crímenes fue un poco más hacia el este, en Rebordechau. Como yo no conocía la aldea previamente y quería contaros la historia bien, que vosotros sintierais que hay verdad en todo lo que os digo, la primera decisión que tomé fue, pues nada, yo me tengo que ir allí, encerrarme allí, y estuve más de un año viviendo en Rebordechau. Bueno, pues sorprendentemente, y esto estoy seguro de que os va a llamar la atención, claro que 1,37 m es poca estatura, pero es que en realidad, si te das un paseo hoy por Rebordechau, tampoco miden más, ¿no? Mucha gente, claro, es que ves a mucha gente que apenas levantan, yo creo que llegan con dificultad al 1,5 m. Hoy, si nos vamos, pues hombre, 200 años atrás, en esta zona, es que ya sé que a la gente le va a llamar la atención esto, pero es que no eran mucho más altos. Roma Santa solo era un poquito más bajo que la media habitual. Sí, lo que pasa es que, claro, luego está todo esto que comentabais en la introducción, por ejemplo. Lo que poca gente sabe a nivel popular es que Roma Santa, por un trastorno genético que padecía, en realidad estaba mucho más cerca de ser una mujer que de ser un hombre. Hoy, hoy me ha parecido identificar que una de las voces que hablaban en el recorte era Fernando Serrulla. Sí, puede ser, sí. Fernando Serrulla, sabéis que aparte de un forense de talla mundial, es uno de los grandes estudiosos de la materia de Roma Santa y es el gran defensor de esa teoría que nos dice que Roma Santa era prácticamente una mujer. Hoy, su trastorno, que sería lo que antiguamente se conocía como síndrome de falso hermafroditismo femenino, hoy sería tratado sin ninguna dificultad. Vamos, sería un caso transgénero más, un caso de intersexualidad más. Pero en aquel momento, en Orregueiro, en Esgos, en 1809, haceos una idea, es que en ese momento, si mirabas por la ventana, veías pasar a las tropas de Napoleón por delante de tu casa. Claro, en ese momento, un niño que nace, que pensamos que es una niña, que luego resulta que se convierte en un niño, claro, eso genera un conflicto no solo en el pueblo, sino dentro de su propia casa, que es a lo que hay que asomarse para entender que, claro, Roma Santa empieza la partida en el mundo con muchos elementos jugando en su contra, claro. Es una historia fascinante, ¿eh? El hecho de poder disfrutar, ¿no? Pues casi 200 años después de esta figura tan apasionante, ¿no? De la historia del crimen y de la propia historia de España, porque no deja de ser pues un protagonista más de las circunstancias tan difíciles y tan duras que había en aquel momento, ¿no? Él se dedicó a la vida ambulante, se especuló con la idea de que vendía ese unto, ¿no? Esas grasas que también eran utilizadas, que hoy, bueno, lo vemos como algo pues muy transgresor, muy brujeril, pero que en aquella época era el cotidiano, no solamente en Galicia, sino en muchos otros lugares de España y de Europa, ¿no? Por la ignorancia que había, e incluso si vas ahora a algunos lugares de África, que yo conozco muy bien, como Egipto, se sigue pensando en ese tipo de acciones mágicas a partir de cosas que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Pero hay que verlo un poco todo eso en ese contexto, ¿no? Claro. Es que, fíjate, es que en realidad en ese momento, claro, nosotros enseguida nos escandalizamos, insisto, es que corremos el riesgo permanente de leerlo desde esta cosa que le llaman presentismo. Sí. Pero es que en aquel momento, Nacho, es que para ellos ni siquiera era magia, o sea, no era nada que estuviera mal visto, ni mucho menos. Mira, hay un momento en la novela en la que hago que uno de los personajes mencione la palestra farmacéutica. Como sabes, la palestra no es un invento mío, ¿no? Esto no me lo he sacado yo de la manga. La palestra farmacéutica
era un tratado farmacológico extendidísimo, empezó a utilizarse en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, pero es que en el siglo XX se seguía utilizando. La palestra farmacéutica, para que nos entiendan rápidamente, sería algo así como una especie de vademecum farmacéutico que se utilizó durante más de 3 siglos, y ahí era donde se recogía todo el conocimiento farmacéutico hasta la época. Y no te imaginas la cantidad de recetas para medicamentos, ungüentos, pomadas, cremas, en las que se utilizaba no solo la grasa humana, sino todo tipo de elementos corporales. Hay un momento en la novela... Bueno, el polvo de momia también. O sea, que se creía que tenía esas propiedades. Bueno, o incluso, mira, más cerca todavía. Esto va a sonar un poco raro, Nacho, pero veo tu polvo y lo subo. Porque tú me hablas de polvo de momia. Yo te voy a hablar de polvo de cráneo de hombre ejecutado. En la palestra farmacéutica se recogen varios medicamentos para la elaboración de los cuales era imprescindible utilizar polvo de cráneo machacado, triturado, pero tenía que ser de una persona que hubiera muerto sufriendo una muerte violenta, dolorosa, de alguna forma agresiva. ¿Quiénes eran los mejores candidatos para esto? Los reos condenados ejecutados en el patíbulo, principalmente colgados. Tú sabes que había todo un comercio con los cuerpos de los prisioneros ejecutados, de los cuales de hecho tenía toda la potestad el verdugo. Uno de los negocios de los verdugos hasta bien entrado el siglo XX era qué hacer, cómo comerciar con los cuerpos de los ejecutados. Esto no solamente se vendía, por ejemplo, todos pensamos en facultades de medicina, escuelas de anatomía, no. Esto los farmacéuticos los compraban regularmente porque la palestra farmacéutica decían que con esos cuerpos se podían hacer un montón de cosas, desde remedios para males de cabeza hasta, bueno, pues como contaba en la novela, pequeñas coqueterías. No sé si sabes, pero uno de los remedios más populares durante el siglo XIX para recuperar la turgencia del seno femenino, esto está descrito así en la palestra farmacéutica, era los ungüentos hechos precisamente utilizando la grasa humana como base, porque se creía que la grasa humana era la que mejor iba a asumir el cuerpo humano. O sea tenías que ver la cara de David Nieto, nuestro técnico, al imaginarse, no me imagino el qué, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Esa escena Pero a ver, David, no te asustes y total, pero si ahora hacemos un montón de remedios con baba de caracol, vente arriba, también David. También es cierto, sí. Es Pedro Feijóo, la verdad es que tienes toda la razón. Quizás a veces exageramos, ¿no?, con ese presentismo, y hay que meterse un poco en la cabeza de esas personas que vivieron en ese caso no hace tanto tiempo, ¿no? Pues hace prácticamente 2 siglos, siglo y medio, en el entorno de Roma Santa, y que marcaban un poco, lo decíamos antes, ¿no?, la identidad de una cultura, de una sociedad, de un pensamiento, de unas tradiciones, que no era algo que se había inventado el día anterior, que venía de siglos atrás. Exacto. Y de hecho, cuando te decía antes lo de que muchos de esos casos nos ayudan a entender también cómo nos comportamos hoy, mira, yo recuerdo cuando hablaba presentaba el personaje en las primeras presentaciones de la novela, y yo hablaba de esta fascinación, había gente que ponía cara y alguno incluso me lo dijo, que le parecía un poco indignante que yo hablara con esta fascinación de un asesino. Y yo le decía, pero vamos a ver, por lo que sea, yo de vecino no lo quería, claro, por cosas. Pero me va a decir usted que no ha sentido nunca fascinación tapándose ahí con la manta en el sofá viendo la enésima adaptación de los casos de Jack el Destripador. Pues oiga, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sucedió incluso 50 años antes de los crímenes de Whitechapel, y además sucedió aquí, a un tiro de piedra desde donde te estoy hablando yo ahora mismo. Esto es... ¿Recuerdas, Nacho, aquella carta cuando empezaron a desaparecer, o parece que pararon los crímenes de Jack el Destripador, y en los periódicos empezaron a recibir cartas de gente que se atribuía a la autoría? Sí, el autor de los asesinatos, sí.
¿Te acuerdas de aquella famosísima carta que venía encabezada desde el infierno? Sí. Que terminaba diciendo: la gente mirará atrás y dirá con asombro que el siglo XX empezó conmigo. Pues en realidad no, en realidad el siglo XX lo empezamos nosotros, nosotros aquí en esta Galicia. Montaña de Galicia con estos 9 asesinatos que son por los que fue juzgado, pero tenemos la certeza absoluta de que, de hecho, hubo muchísimos más. Y es que la historia es increíble, de verdad. Sí, se calculan que al menos 9 confesados o identificados, pero seguramente 13 o incluso algunos más, ¿no? Hasta ahí está la genialidad hasta ahí llega la genialidad de Roma Santa, genialidad criminal, porque efectivamente en el proceso a Roma Santa se le juzgó por 9 crímenes, pero en el momento de asomarse a los cargos, él se declaró culpable de 4 crímenes más, a lo que el juez le respondió: no, estos otros 4 que usted dice, sabemos a ciencia cierta que han sido víctimas de ataques de lobos. Y ahí es cuando él le da la vuelta y dice: claro, porque ese lobo era yo. Él lo que está haciendo todo el tiempo es validar su discurso como lobo. Disculpe, señoría, pero es que no soy yo, es el lobo que llevo dentro. El tipo era inteligentísimo. Luego está el crimen del alguacil de Ponferrada, previo a todos los de Rebordechao, que venía reclamándole una deuda. Hay otro crimen en San Pedro de Rocas, en el ayuntamiento de Esgos, que encaja perfectamente con el modus operandi de Roma Santa. Y luego hay otra serie de desapariciones más en la zona que también encajan con la manera de trabajar de Roma Santa. Estaríamos casi cerca de las 30 víctimas, pero claro, eso ya sería otra historia. Pero vamos a hundir a David en la miseria hoy, me parece, Nacho. Sí, dice que le da un poco igual, Ahora ya, claro, después de lo de la grasa ya. Claro, esto ya es pequeta minuta. Muy bien, pues recomendamos a todos los que nos están escuchando que lean y disfruten de esta novela Donde nacen las bestias, publicado por Ediciones B, en donde a partir de una historia contemporánea se nos hace, a través de un periscopio muy particular, ese estudio de la figura de Manuel Blanco Roma Santa. Recordemos, en la primera mitad del siglo XIX, pues sí, puede considerarse y es considerado el primer asesino en serie de la historia de España. Pedro Feijóo, autor de este maravilloso libro, de esta novela Donde nacen las bestias, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, que va, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a vosotros, que además, como oyente del programa que soy, me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Gracias, de todo corazón. Gracias. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad los podcasts, Ser Podcast, ahí podéis encontrar este y todos los programas emitidos hasta ahora. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, echándole una mano a Ana Caballero y llevando las redes sociales. David Nieto en el apartado técnico, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más magia y cultura aquí en la cadena SER, en esta noche de la cultura, del sábado al domingo, con cine, con teatro, con música, con literatura, un montón de cosas que seguro os van a entretener. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.